varias citas. Voy a esperar que el hermano me muestre dónde dice que los cristianos se reunían el día sábado. Te lo voy a enseñar. Abre tu Biblia. Dice, voy rápido. Mateo 24:20. Dice Jesucristo, oren pues que su vida de los cristianos no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Sí? La huida de los cristianos de Jerusalén en el 70 después de Cristo, cuando Tito, Vespasiano y los ejércitos romanos rodearan Jerusalén. Dice Jesús, en esa ocasión, 70 años después de mi ascensión, dice, oren en el futuro para que su vida no sea ni en invierno ni en día de reposo en sábado. ¿Por qué? Porque en día de reposo, ¿en dónde iban a estar? En las sinagogas. 70 años después de la ascensión de Cristo se iba a seguir guardando el sábado. Por eso dice, oren porque no caiga su vida en día sábado. Y como es una profecía de Mateo 24, que también se extrapoló al fin de los tiempos, también se nos dice a nosotros, oren porque su vida, cuando los cristianos sean perseguidos en este futuro, los verdaderos cristianos sean perseguidos en este futuro, oren porque su vida no sea de las ciudades, de la huida rápida, ¿no? Porque se nos dice que debemos salir de las ciudades ahora, pero cuando sea el momento de huir rápidamente, los que no hayan oído la advertencia a tiempo, huyan, y ojalá no sea en sábado ni en invierno, ni que estén embarazadas las personas, las mujeres, ¿no? Abre tu Biblia o apunta Hechos 13 al 14. Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén. Ellos por su parte siguieron su viaje desde Perge hasta Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Pablo y sus compañeros, Hechos 13:42. Cuando ellos salían, les rogaron que el sábado siguiente les hablasen de estos temas. ¿Quién pidió que les hablasen de estos temas en sábado? ¿Los judíos? El contexto de Hechos 13:42, lee todo el capítulo de Hechos 13, léelo. Dice que los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Los no judíos le pidieron a Pablo y a Silas, ¿qué le pidieron? O Bernabé, dice Hechos 13:42, cuando ellos salían, los gentiles les rogaron a Pablo y sus colaboradores que el sábado siguiente les hablasen de estos temas. Es decir, que Pablo les predicaba a los judíos en sábado, pero también a los gentiles, a los no judíos en sábado. Hechos 13:42. ¿Qué pasó después? Hechos 13:44. El sábado siguiente se reunió casi toda la ciudad, ojo, no todos los judíos, sino todos los gentiles, toda la ciudad, para oír la palabra de Dios. ¿Qué día? El sábado, Hechos 13:42. Esa fue la solicitud de los gentiles y esa fue la respuesta de los gentiles el otro sábado para oír la palabra de Dios, Hechos 13:44. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, las mujeres en Filipos celebraban las reuniones de oración. Dice, el día sábado salimos fuera de la puerta de la ciudad junto al río donde pensábamos que habría un lugar de oración. El sábado nos sentamos allí y hablamos a las mujeres que se habían reunido. Hechos 16:13. El sábado se reunían los gentiles y Pablo y los demás colaboradores. Dice Hechos 17:2, atravesaron por Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de judíos, y de acuerdo con su costumbre, Pablo entró a reunirse con ellos y por 3 sábados discutió con ellos basándose en las Escrituras. ¿Qué fue lo que hizo Pablo en los días de reposo? Y discutía en la sinagoga todos los sábados y persuadía a los judíos y a los griegos. Hechos 18:4. ¿Qué es griegos? Gentiles. ¿Qué son griegos? Paganos. ¿Qué son griegos? No judíos. A los judíos y griegos los persuadía en sábado Pablo, 18:4 de Hechos. ¿Cuánto tiempo continuó Pablo con este trabajo en los sábados? Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios en medio de ellos. Hechos 18:11, un poco más adelante, lo que decía. Bueno, ahí está lo que dice que Pablo, sus colaboradores, los gentiles, los no judíos y los judíos, se seguían reuniendo en sábado. Pero vamos a ver las falacias, las verdades mezcladas con mentiras y cómo hace una falacia Luis Toro. Luis Torito. Lo estoy haciendo yo, ahí están las cámaras y le estoy haciendo un reto. Reto aceptado. Porque yo dejo de ser cura. No lo harías. Y me meto adventista hoy delante del mundo entero. No lo harías. Pero si no lo demuestra, ustedes comprenderán que están engañados. Luis Toro no ha comprobado todavía en la Biblia que explícita y técnicamente con letras de oro doradas diga, está abolido el sábado, no la ley ceremonial,
no el acta de decretos ceremoniales expresados en mandamientos y ordenanzas, como dice Gálatas y Efesios, no, sino que diga sábado con S-A-B-A-D-O, sábado. El sábado está abolido y ahora el domingo es el día nuevo, que diga eso en algún pasaje de la Biblia, como dice Luis Toro. Yo dejo de ser adventista y no me hago cura, me hago católico, pero no existe, Luis Toro no puede probar eso, no puede enseñar ese versículo. Y que tengo que decirle con humildad y con amor de que están en un error. Hola amigos, bienvenidos. Hoy voy a reaccionar a un video del debate del padre Luis Toro con dos pastores adventistas, ¿ok? Voy a ir comentando, parando, brevemente comentando y siguiendo para hacerlo un poco más dinámico. No voy a ponerlo todo, creo. Voy a poner las partes más significativas o a lo mejor lo haga en 2 secciones o 3 secciones, no lo sé. Conforme vaya viendo, ustedes díganme qué les parece, qué les gusta y qué les gustaría seguir viendo. Vamos a ver este debate acerca del padre Luis Toro contra dos pastores adventistas. Voy a comenzar diciendo que en el Antiguo Testamento ustedes van a escuchar más de una cita que él se va a encargar de darles a ustedes. Más de una, donde dice que hay que guardar el día. Por eso yo no se la voy a decir, él mismo se la va a decir. En el Antiguo Testamento. Ok, desde aquí ya puedo ver un rechazo o una predominancia por el Nuevo Testamento que por el Antiguo Testamento, ¿no? Lo cual es un error teológico que él debería ya de saber, que el Antiguo Testamento no es que ya haya sido completa y absolutamente invalidado. Sin el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento no se puede comprender. Es mutilar la Biblia, es quitarle la pierna derecha y dejarle con la pierna izquierda. Es mutilar una parte del cuerpo de la escritura, una parte del cuerpo de la palabra de Dios. No es correcto hacer eso. Lo que él no me puede decir a mí es que en el Nuevo Testamento se dé una orden de guardar el sábado y no me puede mostrar a mí que los primeros cristianos se reunían para el culto del Señor el día sábado. Ok, aquí vemos, recalcando con lo del Antiguo Testamento, hay que señalar que obviamente no porque sea importante el Antiguo Testamento signifique que nos debamos circuncidar, que debamos a celebrar las 7 fiestas judías. No, aunque no celebramos ninguna de las fiestas judías, no por eso vamos a desprestigiar el Antiguo Testamento. Es incorrecto dejarlo a un lado solo porque es pacto viejo, porque es antiguo, porque quedó invalidado, o fue clavado en la cruz, o muchos argumentos sacados de contexto. No es correcto. Y bueno, lo que él dice es que no hay en el Nuevo Testamento un versículo donde diga que nos mande a guardar el sábado como día del Señor, ¿no? Y que dice que los cristianos se reunían en domingo. Pero todas estas son falacias que a lo largo del video vamos a ir viendo que son incorrectas. Si él me demuestra eso, le doy la oportunidad. Hoy dejo de ser cura y me meto adventista. Te aseguro que no lo haría, aunque se lo demostrase. No, ellos se los demostrasen, no lo harían, no creo, porque la tradición y su costumbre y su tradición predomina más por encima del amor a la verdad, ¿no? Y de igual manera podríamos agarrar su falacia y su argumento y usarla en su contra, ¿no? Sí, entonces tú, Luis Toro, demuéstrame dónde dice un versículo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, donde se ordene, no que los cristianos se reúnan en domingo, no, porque ahí dice que se reunían muchos días de la semana, incluyendo el primer día, y también se reunían en sábado, pero donde diga que debemos de guardar el domingo, donde sea una orden, así como en el Antiguo Testamento hay una orden, guarda, te ordeno que mandes el sábado a guardar, como dice Éxodo 20, los 10 mandamientos. Bueno, que en el Nuevo Testamento haya un nuevo mandamiento que Jesús diga o que los apóstoles digan, aquí os doy un nuevo mandamiento, guardarás el día domingo como día de reposo y el sábado queda abolido. Donde diga eso, no que diga que la ley o que el antiguo pacto o que la ley judaizante, no, que diga con palabras el sábado. O sea, es una falacia que se puede usar también en su contra, un arma que se puede usar también en su contra porque es una falacia. Eso no existe.
Falacia, para quien, yo sé que muchos de ustedes saben que es una falacia, pero hay por ahí alguno que a lo mejor no sabe. Es, en pocas o sencillas palabras, es usar un argumento, mezclar la mentira con la verdad para crear un argumento, ¿no? O sea, aparentemente, externamente de adorno o la fachada parece verdad o parece convincente, pero si te pones a pensarlo un poquito e investigas más a fondo y le quitas lo externo, lo que la apariencia que lo rodea y descubres el centro, el contenido, la esencia, te vas a dar cuenta que es una mentira. Es una mentira disfrazada de verdad, es una falacia. Él va a tener media hora y me lo va a demostrar. Le voy a mostrar que los primeros cristianos en el Nuevo Testamento ya no guardan el sábado, guardan el domingo. Pero en el Antiguo Testamento sí se guardaba el sábado. Pero en el Nuevo no. ¿Por qué nosotros no guardamos el sábado y sí guardamos el domingo si en el Antiguo Testamento estaba mandado? Porque ya viene Jesucristo y nos trae una nueva alianza. Está escrito en Gálatas capítulo 4, versículo 21. Ojo, aquí usa la epístola a los Gálatas que, viendo el contexto, Pablo está atacando a los judaizantes y no al sábado, que es un error muy común. Gálatas capítulo 4, versículo 21. Y no es lo mismo guardar el sábado que judaizar. Los judaizantes decían que si no te circuncidabas, si no guardabas las fiestas judías y si no guardabas de una manera muy estricta y fanática el sábado, no podías ir al cielo. Y los adventistas no somos judaizantes. No pregonamos eso, pregonamos que simple y llanamente el sábado es día del Señor. Y ya, no pedimos que sea rito de circuncisión o de fiestas judías, requisito de salvación. Eso sí es judaizar. Hay una nueva alianza y la antigua alianza ya no pesa sobre nosotros. La tomamos en cuenta, pero ya no pesa sobre nosotros. Óiganlo. Ustedes que quieren obedecer a la ley. Ustedes que quieren obedecer a la ley. Eso era del Antiguo Testamento, la ley de los 10 mandamientos. Ustedes que quieren obedecer a la ley. Vamos a ver el versículo para ver el contexto, ¿ok? Voy a regresarlo porque no me percaté bien de qué versículo está diciendo. Gálatas capítulo 4, versículo 21. Que quieren obedecer a la ley. Ustedes que quieren obedecer a la ley. Díganme. ¿Acaso la entienden? ¿Acaso la entienden? Está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Abraham tuvo 2 hijos. Aquí está el ejemplo. Pongan cuidado, atención. Paren la oreja, pongan la lupa. Uno de la esclava. Una de la esclava. Y el otro de la mujer libre. Otro de la mujer libre. Su esposa. Su esposa. El hijo de la esclava. El hijo de la esclava. Le nació como cualquier ser humano. Como cualquier ser humano. Mientras que el hijo de la libre se lo debía a una promesa de Dios. Entonces está mostrando que uno es la promesa de Dios y otro por ahí cualquiera. Siga. Aquí, simbólicamente. Aquí, otra vez. Aquí, simbólicamente, reconocemos 2 alianzas. Ahí, listo. Aquí simbólicamente reconocemos 2. Antigua alianza y nueva alianza. Siga. La primera. La del monte Sinaí. ¿Recuerda dónde se le dieron los 10 mandamientos a Moisés? La primera. La del monte Sinaí. Ahí donde se le dieron las tablas de la ley, los 10 mandamientos a Moisés. La primera, siga. Es Agar. Esa es Agar. Que da luz a esclavos. Que da luz a esclavos. Los que cumplen esa ley son esclavos. Siga. Agar era de Arabia. Era de Arabia. ¿Dónde está el monte Sinaí? Del monte Sinaí donde Moisés recibió las tablas de la ley. Y representa a la Jerusalén actual. Representa a la Jerusalén actual, terrena. Que es esclava. Que es esclava. A esa nosotros no queremos pertenecer. Siga. Lo mismo que sus hijos. Lo mismo que sus hijos, los que siguen la ley de la antigua alianza. Siga. En cambio, la Jerusalén de arriba. La de arriba, la que nosotros queremos estar. Es libre. ¿Es qué? Es libre. Es libre. Y es nuestra madre. Y es nuestra madre. Siga. La Escritura dice. La Escritura dice y no puede fallar. Alégrate, mujer estéril y sin hijos. Estalla en gritos de alegría,
tú que no has conocido los dolores de parto, pues serán más los hijos de la madre abandonada que los de la casada. Hermanos, Diga. ustedes como Isaac Ustedes como Isaac, son hijos de la promesa. de la nueva alianza. Pero así como entonces Aquí viene lo que yo quiero que presten atención. Así como entonces, el hijo según la carne el hijo según la carne, que representa el Antiguo Testamento, la antigua ley, la de Moisés allá en el monte Sinaí, la de las tablas de la ley, perseguía a Isaac, perseguía a Isaac, al Nuevo Testamento ahora lo van a perseguir, pongan cuidado. hijo según el Espíritu, lo mismo pasa ahora. Lo mismo pasa ahora. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Y qué dice la Escritura? No que dice el padre Luis Toro. Paren la oreja, pongan la lupa. Echa a la esclava, Echa a la esclava, representaba a Agar, que era del monte Sinaí, que era de la antigua alianza, donde estaban las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Echa la esclava y a su hijo, y a su hijo, porque el hijo de la esclava porque el hijo de la esclava no puede compartir la herencia no puede compartir la herencia junto al hijo de la mujer libre. junto al hijo de la mujer libre. Ya no puede, esto ya quedó atrás, ahora viene la mujer libre, el Nuevo Testamento, dale. Hermanos, Hermanos, nosotros somos hijos de la mujer libre nosotros somos hijos de la mujer libre, Nuevo Testamento, Nueva Alianza, y no de la esclava. y no de la esclava. Siga. Cristo nos liberó para ser libres. Cristo nos liberó para ser libres. Siga. Manténganse pues firmes y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Y no se sometan de nuevo, como el pueblo de Israel, al yugo de la esclavitud. Siga. Yo, Pablo, se los digo, Yo, Pablo, se lo digo. si ustedes se hacen circuncidar, Si ustedes se hacen circuncidar, ya a Cristo no les servirá de nada. no les servirá de nada. Siga. De nuevo declaro a todo. A ver, aquí, oigan, por favor, esto es lo que Pablo dice. De nuevo le declaro a todo. Presten atención. El que se haga circuncidar, ¿El que qué? el que se haga circuncidar, El que se haga circuncidar ahora estás obligado a practicar toda la ley. se obliga a practicar los circuncidados. ¿Ustedes están circuncidados? No, entonces no estamos obligados a cumplir esa ley del monte Sinaí, la de la antigua alianza, la de Agar. No. Los que se circuncidan sí están obligados. Siga. Ustedes que se ganan méritos con las observancias de la ley, Ustedes que se ganan mérito con la observancia de la ley, como decía el hermano, somos la iglesia de Cristo porque guardamos la ley y los mandamientos. se han desligado de Cristo, ¿Serán qué? se han desligado de Cristo. Se han desligado de Cristo, porque Cristo nos trajo una nueva alianza y no la aceptan, sino se quedan en la antigua alianza. Se han desligado de Cristo. Siga. Y se han apartado de la gracia. Y se han apartado de la gracia. Siga. A nosotros, en cambio, A nosotros, en cambio, el Espíritu nos da la convicción de que por la fe seremos justos. ajá, siga. Para los que están en Cristo Jesús, ya no son ventajas el tener o no tener la circuncisión. Ya no. Eso ya no para nosotros no es importante. Siga. Solamente vale la fe que actúa mediante el amor. Siga. Ustedes estaban caminando bien. Ustedes estaban caminando bien. Siga. ¿Quién les dio la señal de detenerse para que ahora no sigan la verdad? ¿Cómo es? ¿Me dijo otra vez? ¿Quién les dio la señal de detenerse ¿Quién le dio la señal de detenerse para que ahora no sigan la verdad? para que ahora no sigan la verdad? ¿Cuál es la verdad? Que la antigua alianza, la del monte Sinaí, la que representaba Agar, la del Nuevo Testamento, la que representa Sara y Isaac, es la nuestra. Siga. Porque esa no era la voz de aquel que los llamó. Aunque la levadura sea poca, hace fermentar toda la masa. Siga. Tengo la convicción en el Señor de que no van a desviarse, pero el que los perturba, Escuche, hay gente que los perturba. Sea- A los que guardan el Nuevo Testamento, a la nueva alianza, hay gente que los perturba. Pero los que los perturban, sea quien fuere, sea el que fuere judío, adventista o lo que sea,
debe ser juzgado. Debe ser juzgado. Siga. Por mi parte, hermanos, Por mi parte, hermanos, si mantuviera la circuncisión, si mantuviese la circuncisión, ¿creen que seguiría siendo perseguido? siga, Pero con eso habría removido el escándalo de la cruz. siga. ¿Y por qué no llegan hasta mutilarse esos que los perturban? Otra vez. ¿Y por qué no llegan hasta mutilarse Hasta mutilarse. esos que los perturban? ¿Y esos que los perturban? Entonces observe que dice que hay que dejar a un lado la antigua alianza irnos con la nueva. En la nueva alianza es lo que a nosotros nos interesa, que comienza con Jesucristo, que Jesucristo nos deja. Ya guardamos el día domingo y no el día sábado. Hebreo capítulo 8, versículo... Okay, antes de que pase al siguiente texto, esto es un clásico error de interpretación. O sea, es que es tan básico que no es posible no reírse del pobre Luis Toro. Está, como repito, usando argumentos falaces, está usando cosas que son ciertas, que la Biblia así dice, pero mezclándolas como cuando dice el mismo texto que acaba de citar, un poco de levadura leuda toda la masa, y cuando el lector lee esa parte, Luis Toro dice siga, ¿verdad? O sea, se detiene en las cosas que le conviene a su argumento y no en las cosas que el contexto del texto permite dar a entender. La circuncisión era el problema que estaba atacando Pablo. Cuando hace la alegoría de Agar y de Sara, evidentemente está hablando de la transición del judaísmo al cristianismo. Nosotros como cristianos no somos judíos, nosotros como cristianos no guardamos las fiestas judías, las fiestas solemnes, no sacrificamos en el templo, en el santuario. Nosotros como judíos no guardamos algunos ciertos ritos que se hacían en el Antiguo Testamento y que Jesús incluso regañó a los fariseos. Entonces, está confundiendo los 10 mandamientos, ¿verdad? Que dice Pablo en alegoría del monte Sinaí con todo el sistema judío que representa la antigua alianza o el antiguo pacto. En todo caso, si Luis Toro tiene razón, entonces los 10 mandamientos han sido abolidos totalmente, y entonces aquí hay un problema moral, porque si fueron abolidos totalmente y no debemos guardar el sábado para irnos al cielo, entonces, que es el cuarto de los 10 mandamientos, entonces los otros 9 mandamientos también deberían estar abolidos, y también podríamos matar y aún así seguir yendo al cielo, podríamos cometer adulterio y aún así seguir yendo al cielo, podríamos tener otros dioses y aún así seguir yendo al cielo, podríamos mentir y aún así podríamos seguir yendo al cielo, podríamos hacer calumniar, acusar, mentir y todas las cosas que los 10 mandamientos dicen y aún así seguir yendo al cielo. ¿Por qué? Porque esa antigua alianza, ese antiguo pacto ya quedó abolido y ahora estamos en un nuevo pacto, en una nueva alianza, donde todos esos pactos ya fueron atrás, ahora está otro, y entonces en este otro podemos ser libres, y entonces se convierte esto en un libertinaje y podemos drogarnos, podemos matar, podemos adulterar, porque estamos en un nuevo pacto en donde la misericordia y el perdón nos protegen, y entonces con esa protección podemos nosotros tener una vida pues libertina, libre, sin preocupación si voy a ir o no voy a ir al cielo. ¿Por qué? Porque puedo matar, puedo adulterar y no me importa, ¿no? Ese es el problema del argumento, de la falacia, del argumento intelectual de Luis Toro. Está malinterpretando el texto. El problema que ataca Pablo es los judaizantes que estaban obligando a los gálatas a volver al sistema judío, al volver al sistema ritual del Antiguo Testamento, la ley ceremonial, la ley ritual, que es circuncidarse, guardar las 7 fiestas solemnes del año, ir a Jerusalén. Y si bien es cierto, estamos en el nuevo pacto y en ese nuevo pacto podemos ser salvos solo por gracia, la gracia se manifiesta por las obras, es decir, alguien que guarda el sábado y que no mata y que no adultera y que no comete estos pecados y que es una persona íntegra y pura, es como el certificado, el sello que te da Dios para decirte, mira, esta persona es salva. Tú ves a una persona así y tú dices, esa es salva, no por las obras, sino porque la gracia interior la transforma y le hace no pecar. Es decir, vamos al cielo no por obras,
porque por obras nadie se va a guardar por guardar el sábado, nadie se va a salvar por guardar los mandamientos al pie de la letra, no, porque todos seguimos equivocándonos en algún punto y Dios está trabajando para ya no equivocarnos en algún punto de nuestras vidas, pero de mientras todos podemos ser salvos única y exclusivamente por la gracia de Dios, no por el sábado ni por obras. Pero de eso a decir que estamos libres de hacer lo que queramos, incluir cometer pecados y por ello somos perdonados, aunque cometamos pecados adrede y sabiendo que son pecados, porque nos gusta cometer pecado y hacerlo adrede, pues eso ya es una malinterpretación del texto de Gálatas. Gálatas habla a los judaizantes, no habla del sábado. Pablo no ataca el sábado. En ningún momento del texto que leyó Luis Toro, que leyó su acompañante, se menciona la palabra sábado. Habla de la ley, del antiguo pacto, de las ceremonias, los ritos, el Antiguo Testamento como tal, como alianza antigua ritual, no de la ley moral. La ley moral es eterna. La ley moral dice la Biblia que es eterna, es perpetua, dura para siempre, estará por siempre en el trono de Dios. Los 10 mandamientos son la moral, la ética, seas judío o no judío, no te es permitido matar, adulterar, o tener dioses ajenos, o mentir. Todos esos mandamientos hablan de la moral, y en esos mandamientos está el cuarto, que es del sábado, un día. Es decir, este día se entiende como que también forma parte de la moral, de la ética humana. Seas judío o no seas judío, estos 10 mandamientos son para ti, porque son morales, porque son éticos, son universales, y el sábado también está en esa ley moral de la cual habla Luis Toro y malinterpreta el texto diciendo que ya quedó abolida. Bueno, entonces pues hagamos lo que quieras, que mañana moriremos, dice el apóstol Pablo, ¿no? Que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. De ninguna manera, dice el libro de Romanos, ¿verdad? No le gusta hablar de estos temas a Luis Toro o tocar estos versículos porque se contradicen su interpretación y se queda solo con lo que a él le conviene como su argumento, pero no está respetando ni el contexto de ese pasaje, ni el contexto de toda la metanarrativa bíblica y de todo lo que habla la Biblia al respecto del tema, sino que se queda simple y llanamente atacando al sábado, cuando Pablo en Gálatas no ataca el sábado, repito, ataca la circuncisión y a los judaizantes. Capítulo 4, versículo 8, nos viene a decir en resumen que antes el pueblo de Israel mantenía el sábado, pero que ahora Dios, en la nueva alianza, Dios nos propone otro día. Ya no es el sábado, es otro día, que nosotros llamamos domingo, el otro día después del sábado. No creamos que Josué los introdujo en el lugar donde debían descansar. De ser así, Dios no habría indicado posteriormente otro día. Dios indicó posteriormente otro día. Antes, en la antigua alianza, era un día. Ahora Dios indica otro día. Vamos a ver cuál es el día que Dios indica. Vamos a verlo en la Biblia. También ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Es maravilloso cómo el autor de Hebreos está comparando cómo Dios descansa de sus obras en el día séptimo y cómo el cristiano descansa de sus obras de justicia propia. Okay, creo que aquí está usando Luis Toro no sé qué versión de la Biblia estoy usando, pues las Biblias, hay muy buenas traducciones de la Biblia católica, no me molesta decirlo para nada, son muy buenas, pero cualquier Biblia, por más buena que sea, si tú la tuerces, pues evidentemente va a decir cosas que no está diciendo el texto, ¿no? Entonces, no sé si está usando la Biblia de Jerusalén o la Biblia de las Américas o Dios habla hoy, no sé qué Biblia esté usando, o la latinoamericana o algo así, que algunas, por ejemplo la de Jerusalén es muy buena y es católica, pero bueno, evidentemente está aislando el pasaje y torciéndolo, ¿no? Aquí mi versión, que es la clásica Reina Valera 1960, no una versión protestante, pero tomemos lo que dice allí, ¿no? Dice el lector leyó, bueno, dice, si no hubiera hablado del reposo de Josué, dice, no les hubiera dado otro día, ¿no? Y mi versión dice, él dijo, Hebreos 4:8, si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios.
porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y voy a leer el contexto inmediato, es decir, versículos antes. ¿De qué está hablando Pablo? Dice, temamos pues, dice el verso 1 del capítulo 4 de Hebreos, temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. También a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. A ellos de nada les sirvió haber oído la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Está hablando de los judíos, diciendo Hebreos, dice, nosotros como cristianos, a nosotros sí nos sirve lo que nos dice Dios porque tenemos fe. A los judíos no les sirve porque ellos oyeron, pero no tenían fe en lo que oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira que no entrarían en mi reposo, ¿no? Dice, nosotros que hemos creído en el reposo, dice, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira que no entrarían en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, ¿no? Está diciendo de la creación, ¿no? Y cómo se relaciona esto, ¿no? Pues en cierto lugar dijo así del séptimo día, ¿verdad? Ojo aquí, Hebreos 4:4 dice, pues en cierto lugar dijo así del séptimo día, hablando del Antiguo Testamento, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Nuevamente dice, no entrarán en mi reposo. Está hablando de que Dios ya acabó sus obras, pero Él tiene un reposo para nosotros, dice. Por lo tanto, puesto que Él dice, nuevamente dice, no entrarán en mi reposo, hablando de los judíos, no entrarán en mi reposo los judíos. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, algunos judíos, y aquellos a quienes primero les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez los judíos, otra vez determina un día, otra vez Dios determina un día, hoy, dice, hoy, del cual habló David mucho tiempo después cuando dijo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Está el autor de Hebreos, que presuntamente es Pablo, pero no sabemos a ciencia cierta, está citando un salmo de David. David dice, hoy, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y el autor de Hebreos dice, Dios determina otra vez un día, hoy, del cual habló David hace mucho tiempo cuando dijo, si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Si Josué les hubiera dado el reposo a los judíos, o sea, si Josué cuando entraron a Canaán les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. ¿Y cuál es ese otro día? Dice, hoy. Está hablando de un nuevo pacto, como él bien dijo, como Luis Toro dijo, está hablando del antiguo pacto. El antiguo pacto no entra en el nuevo reposo. Este nuevo pacto sí entra en ese nuevo reposo, en ese reposo que es hoy. Hoy dice, si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Cuál es ese otro día? No es el domingo, como dice Luis Toro. En ninguna parte aquí dice domingo. O sea, si tú lees en cualquier Biblia católica o lo que sea, no dice hoy día domingo. No, está haciendo, el contexto nos indica que está haciendo una alegoría, una metáfora del antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque está hablando de los judíos y dice, nosotros como cristianos ahora entramos en este nuevo reposo a los que los judíos no pudieron entrar. ¿Y cuándo es ese nuevo reposo? ¿Qué día es? Dice hoy, porque dice los judíos, dice, no entraron en el reposo y Dios habla del séptimo día, dice, pero hoy es el nuevo reposo, hoy es un día nuevo, no hablan ni del domingo, ni necesariamente del sábado, ¿no? Pero más adelante vamos a ver que sí está hablando del sábado. Mire, dice, otra vez determina un día, hoy, del cual habló David mucho tiempo después, cuando dijo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Está hablando, si a los judíos les hubiera dado reposo, no hablaría después de otro día, otro nuevo pacto, otra nueva alianza. No es del día domingo, es otro día. El otro día no es el domingo. Por lo tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. El que ha entrado en su reposo, o sea, el de nosotros haya entrado en el reposo de Dios, dice, también, ¿qué cosa? También ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Es maravilloso cómo el autor de Hebreos está comparando cómo Dios descansa de sus obras en el día séptimo y cómo el cristiano descansa de sus obras de justicia propia. O sea, está diciendo, el cristiano que no es judaizante, el cristiano que entra en el reposo de Dios, descansa de las obras de justicia propias. ¿Por qué? Porque sabe que no somos salvos por obras. Si antes
hacíamos obras buenas creyendo que nos iban a ganar el cielo, dice, ahora que somos cristianos y que comprendemos que solo por fe en Cristo somos salvos al cielo, entonces ya descansamos de esa obligación, de esa carga pesada que teníamos en los hombros de decir, si no hago estas obras, no voy a ir al cielo. No, no, no. El cristiano que entra en el reposo de Dios dice, ya, me rindo, ya no hago obras para ganarme el cielo, hago obras porque me nace hacerlo, porque me gusta hacerlo, porque quiero hacerlo, porque entré en el reposo de Dios. Y así como Dios reposó de sus obras en la creación, nosotros reposamos de nuestras obras para salvarnos. Ya no hacemos obras para salvarnos. ¿En qué día? En este otro día, a manera simbólica, este otro nuevo pacto, esta otra nueva alianza. Día no es este otro día del cual dice Luis Toro, es domingo, no habla de un día literal, está hablando del pacto antiguo y nuevo. Me sorprende que Luis Toro no sepa interpretar la Biblia de acuerdo a los contextos inmediatos. Y bueno, usted léalo ahí, estoy leyendo todo el capítulo 4 de Hebreos, ¿no? Dice, porque alguien, ya lo leí, procuremos pues los cristianos, ¿qué cosa? Entrar ¿a qué? Procuremos pues entrar en aquel reposo. ¿Cuál aquel reposo? En el del nuevo pacto, el de cese de obras para justicia, para salvar, para ganarnos el cielo. Dice, en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Como quién? Como los judíos, para que los cristianos no caigan también en ese mismo hoyo en el que cayeron los judíos. Dice la palabra, la palabra de Dios es viva y eficaz, y bueno, ya cambia de otros temas, y habla del sumo sacerdote que tenemos en el cielo, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, Cristo no metió pecado ni tenía naturaleza pecaminosa. Y acerquémonos pues confiados al trono santo de Dios, porque está Jesucristo intercediendo por nosotros. Bueno, de eso habla ese otro día, es la nueva alianza, no es el domingo. Cuando Jesús resucita, los cristianos van a guardar el día domingo. San Juan capítulo 20, versículo 1. Jesús capítulo 20, versículo 1. Jesús resucita. Comencemos por ahí. ¿Por qué guardamos el domingo? Porque comienza la nueva alianza. Jesucristo resucita. Ya lo antiguo queda atrás. Dale. El primer día después del sábado. Aquí está claro que es el domingo. El primer día después de él, Dios indicó otro día. De nuevo cuenta, el Hebreos no está hablando de otro día como domingo, está hablando del nuevo pacto, de la nueva alianza, como él mismo dijo anteriormente. No sabe interpretar lo que él mismo está diciendo. El primer día después del sábado, el otro día. María Magdalena. Ya saben ustedes la historia. María Magdalena encontró a Jesús resucitado. Vamos a ver la Biblia de Luis Toro, ¿no? Biblia, nueva versión, Luis Toro, ¿no? Y entonces en capítulo 21 de Juan dice, porque el primer día de la semana resucitó Jesús, por eso ahora el domingo es santo, ¿no? Esa es la versión de Luis Toro. Pero mi Biblia o cualquier otra Biblia dice el primer día de la semana o el día después del día de reposo. María Magdalena fue de mañana, siendo aún de mañana, al sepulcro y vio que la tumba vacía, ¿no? Y resucitó Jesús en domingo, ¿no? Bueno, la Biblia está narrando un acontecimiento histórico trascendente, pero en ningún momento está dando una orden de guardar ahora el domingo y no el sábado, ¿no? Si mi Biblia dijera, porque dice, el primer día de la semana, como Jesús resucitó, ahora oficialmente la palabra de Dios ordena guardar el domingo. Mi Biblia no dice nada de eso, pero Luis Toro me está diciendo eso, entonces, como Luis Toro lo está diciendo, bueno, entonces yo lo creo, ¿no? Yo lo hago, ¿no? Y de repente alguien podrá ahí calumniarme y decirme, bueno, ¿y tú quién eres, chamaquito, no? Para ponerte acá con Luis Toro. Bueno, estoy estudiando una licenciatura en teología, es decir, estoy dedicando años de mi vida al estudio académico y profesional de la Biblia. Y sí, también estudio hebreo, también estudio griego, también estudio homilética, hermenéutica, los conceptos de exégesis e eisegesis, interpretación bíblica y todo lo que se ha relacionado con la Biblia. También estudio teología católica. ¿Para qué? Para ver las falacias y las cosas que pues están equivocadas respecto a la Biblia. Y sí, leo, conozco mi Biblia, la he leído toda y también la estudio constantemente. Y entonces, aunque no lo fuera, los discípulos de Jesús estudiaron una licenciatura en teología con el Señor Jesucristo, ¿verdad?
y esos hombres eran del vulgo, eran pescadores, eran humildes. Y bueno, así yo no soy una persona rica ni altamente educada, yo también era del vulgo, y Jesucristo me llamó a su ministerio para atacar a los falsos maestros o a maestros que son sinceros, a lo mejor, pero están equivocados. ¿Y cómo lo pruebo? Con la sola escritura, con solo la Biblia y la Biblia sola, interpretándose a sí misma y respetando los contextos históricos, culturales, gramaticales y los contextos inmediatos en su propio idioma, en nuestro propio idioma vulgar o natural, como es el español o castellano. Pero ahora pongan cuidado, si Jesucristo está de acuerdo, en el versículo 19, si Jesucristo está de acuerdo que los cristianos se reúnen el domingo o no, versículo 19. Ese mismo día. Ese mismo, ¿cuál era? El domingo, el día después de él, ese mismo día. Dice aquí, el primer día de la semana, estando las puertas, cuando llegó la noche. Entonces, si seguimos al pie de la letra, sacando de contexto los textos y interpretándolo como Luis lo interpreta la Biblia, estaríamos de manera privada, como él la interpreta de manera privada, entonces estaríamos diciendo que debemos de reunirnos los domingos de noche, solamente de noche, porque aquí en Juan 20:19 o San Juan 20:19 dice que es de noche. Ah, no, pero eso no nos conviene decir lo que nos conviene, ¿verdad? Pues seguimos escuchando a este torito, porque no es toro, es un torito, es chiquito. Vamos con el padre Luis Toro. Primero, después del sábado. Por si alguno duda, el primero después del sábado. De noche. Paren la oreja, pónganle lupa y háganle zoom para que vean a los cristianos reunidos el día. El chavito en su celular, ¿no? Domingo, pongan cuidado. Los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas. Y vamos a ver si Jesús confirma lo Están leyendo la Biblia, me imagino, en sus celulares, ¿no? aplaude, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo? Si no está de acuerdo con los cristianos que se reúnen el domingo, Jesús no se aparece por ahí. Mucha costumbre y tradición, ¿no? En esa sola imagen. Si Jesús se llega a aparecer, es porque le está confirmando que sí se pueden reunir el domingo. Pongan cuidado. Por miedo a Hay muchos que ahí son sinceros, hay muchos que ahí que si escucharan la verdad estarían dispuestos a obedecerla, pero pues hay los intereses económicos y religiosos y sociales son más poderosos de los falsos maestros que del amor por la verdad, los lamentablemente. judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo. Y le habló Jesús, están reunidos los discípulos, no los judíos. De noche. Los cristianos están reunidos domingo con las puertas cerradas. ¿Por qué será que estaban con las puertas cerradas? Bueno, la misma Biblia, el mismo contexto dice que tenían miedo a los judíos, por eso se encerraron, ¿verdad? Se encerraron en el aposento alto, que según la teología y la Biblia, posiblemente era la mamá de Juan Marcos, el que escribe el Evangelio, y ella era una mujer de dinero, y ella era dueña del aposento alto, y era amigos y discípula de Jesús, y por eso aceptaba a María y a los discípulos, y por eso se reunían allí escondidos, no estaban adorando, estaban huyendo el día domingo, estaban huyendo reunidos, huyendo de los judíos, no estaban adorando como Luis Toro pretende decir. Nada le impide a Cristo, Él es Dios, para estar con sus discípulos, las puertas estaban cerradas. Porque estaban Pero huyendo. eso no le impide, Él viene a decirle que sí se pueden reunir el domingo, están todos reunidos, y Él se presenta con las puertas cerradas y les habla tranquilamente. Yo no he leído jamás en mi Biblia, en ese pasaje, que diga Jesús, sí, ahora es el domingo, el día de la reunión. Jesús no hace eso. Y van a ver qué es lo que dice Jesús en ese contexto. ¿Qué dice ese Pero no pasaje? pasó solamente un domingo. Versículo 26. 8 días después. Ok, ahí ya no dice qué es lo que dice Jesús, ¿no? Dice Jesús, pasa a ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y se regocijaron viendo al Señor. ¿Por qué? Porque fue ese día el que resucitó. ¿Por qué no se apareció en sábado? Porque estaba muerto. Y la profecía dice que después de 3 días, y por eso se aparece al tercer día, que es domingo. Estaban escondidos de noche los discípulos, y Jesús, por ser el primer día de su resurrección, se aparece a ellos y les dice, ahora es el día domingo, el día santo, ¿no? ¿Verdad que no les dice eso? No les dice eso, les dice,
pasa a ustedes, como me envió el Padre, así también yo los envío. Y les sopló encima de ellos y dice, reciban el Espíritu Santo. Dice, a quienes perdonéis los pecados les serán perdonados y a quienes se los retengáis les seréis retenidos. Está dándole autoridad a su iglesia, y la iglesia es universal, es católica en el sentido más estricto de la palabra. Católica significa universal. No está hablando de Roma, de la iglesia de Roma, que es solo una sede de muchas. Está hablando de la iglesia universal de Cristo. ¿Qué quiere decir? Los remanentes de cada una de las iglesias, los remanentes de los mormones, los remanentes de los testigos, los remanentes de los católicos, los remanentes de los pentecosteses, los remanentes de los adventistas, que son una mayoría, porque para mí es la iglesia verdadera, pero no por eso, si no eres adventista no vas a ir al cielo, no. La iglesia es universal, ¿sí? Entonces cuando dice, les da autoridad de perdonar pecados, no se la está dando solo a la sede de Roma, se las está dando a todas las sedes, a la iglesia universal de Cristo. ¿Qué día de jueves? ¿Qué era? Domingo. Los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa. No los judíos, los discípulos de Jesús, los cristianos. ¿Por qué estaban reunidos otra vez en casa? ¿Por qué? Por la misma razón que ya expliqué anteriormente. Ellos se reunieron en sábado y Jesús no se va a aparecer, ¿verdad?, ante los judíos incrédulos. ¿Por qué? ¿Dónde estarían los discípulos un día antes de este pasaje? En las sinagogas, ¿haciendo qué cosa? Guardando los sábados, o reunidos entre ellos, ¿haciendo qué cosa? Guardando los sábados en medio de los judíos. ¿Se acuerdan qué hacía Jesús los sábados? Iba a las sinagogas de los judíos. ¿Qué hacía Pablo en el libro de los Hechos? Iba a la sinagoga de los judíos a predicar de Jesús a la iglesia. ¿Y qué hacían los discípulos en día de sábado? Estando en las sinagogas. Jesús no se iba a aparecer ahí en la sinagoga con los judíos incrédulos, porque ese privilegio no les iba a ser dado a ellos. Les iba a ser dado a solamente a los que sí creían, y se seguían reuniendo con cierto temor los domingos, porque estaban huyendo ¿de quién? De los judíos. Estaban otra vez reunidos el día domingo. Y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas. Estaban otra vez las puertas cerradas. Jesús vino y se puso en medio de ellos. Otra vez le confirma que sí se pueden reunir los domingos, que él está de acuerdo. Uy, no, yo no leo eso en la Biblia. Eso lo dice Luis Toro, pero yo en este evangelio no estoy leyendo esa parte. En ningún momento veo una referencia a cambiar el sábado al domingo. En ningún momento. Solo veo que Jesús se presenta con los discípulos porque ellos, el primer día de la semana, ¿verdad?, estaban reunidos, pues huyendo de los judíos. No estoy viendo ninguna referencia a ser santo ese día. No lo estoy viendo. Porque él resucitó el domingo, los cristianos se reúnen el domingo, y Cristo, de ahora en adelante, porque esa Biblia no es, esa palabra de Dios no es solamente para ese momento, sino para los cristianos de todos los tiempos. Repito, si usted me muestra un texto donde diga literalmente que se cambió del sábado al domingo, toda su falacia y toda su adornería y palabrería no convence, porque en ninguna parte del Nuevo Testamento aparece esa señal explícita, esa orden explícita. Sin embargo, vemos que los discípulos se seguían reuniendo en sábado, ¿verdad? Y más adelante lo vamos a ver. Le está diciendo teológicamente. Ah, sí, teológicamente. O sea, cuando nos conviene, teológicamente lo dice. Pero cuando no nos conviene, no. Como no lo dice teológicamente, entonces yo no lo creo. Que los cristianos deben reunirse el domingo y que Cristo confirma esa reunión, a diferencia de los judíos. Pregunta, ¿Pablo y los demás se reunían en sábado? ¿Dice la Biblia que se reunían en sábado? Sí, lo dice la Biblia. ¿En dónde? Más adelante. No comamos ansias, más adelante lo vamos a ver. No se pierdan los demás videos. Vamos a seguir con este video. Antes del sábado, por eso dice un día después del sábado. A ver. ¿Y qué hicieron el sábado? Se reunieron. Pero eso cuando Cristo resucita. Cristo muere, Cristo va al cielo. Cristo, el sábado sigue siendo tan vigente, tanto que Cristo descansó el sábado en la tumba. Descansó y empezó a trabajar el domingo de resurrección. Trabajó, no descansó. El sábado es tan vigente que el sábado estaba muerto porque estaba descansando, guardando el sábado, así como los discípulos y María y las demás mujeres guardaron el sábado en esos días de muerte de Jesús. Quedan los apóstoles solos. Tienen que reunirse. Vamos a ver qué día se reúnen para el culto.
Hechos 27. Hechos 27, acá vamos con lo bueno, con algo de sustancia de la iglesia primitiva. ¿Qué día se reúnen para el culto? Hechos 27. Epa, recuerde que Hechos de los Apóstoles significa lo que hicieron los primeros cristianos, lo que hicieron los apóstoles. Por eso nosotros guardamos el domingo. El primer día de la semana. Repítalo, Luis. El primer día de la semana. Por tercera vez. El primer día de la semana. El primer día de la semana. Estábamos reunidos para la fracción del pan. Estaban reunidos para la fracción. Los primeros cristianos se reunían el día domingo y celebraban la fracción, la Eucaristía, primer día de la semana. A ver, pasó el tiempo, viene San Pablo y nos escribe en 1 de Corintios. No, a ver. Pero espérate, ¿por qué no lo acabas de leer? No, los contextos importan muchísimo porque te dan a entender mucho. Ese mismo texto que él leyó, dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo, que tenía que salir al día siguiente, les enseñaba y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Por qué repito esto en el versículo pasado que él también citó de Juan, que estaban de noche? ¿Y por qué recalco tanto esto que estaban de noche? Bueno, porque por la razón que ellos, pero siempre el patrón es de noche. ¿Por qué es de noche? A ver, una teoría muy lógica y razonable. ¿Tú qué harías el primer día de la semana? El primer día de la semana, ojo, no el día de descanso. El día de descanso es el sábado. Pero el siguiente día, el primer día del domingo, ¿qué haces en el día, en la mañana? ¿Qué haces? Si es primer día de la semana y es día de trabajo, ¿qué haces en la mañana? Pues trabajas, estás ocupado, haces los deberes, ya sea que estés en el trabajo o que hagas los deberes hogareños o que hagas X o Y. ¿Y cuándo podrías tener un tiempecito, ¿verdad? Para recibir al apóstol Pablo, porque el día de mañana va a zarpar a otro lugar. No es en la noche, ya en la tarde-noche, cuando entonces ya terminadas las faenas del día, pues entonces ahora sí de noche, ahora sí dice, partimos el pan. Y en el libro de los Hechos se nos dice que el partimiento del pan era algo común, era algo que se hacía abundante, ¿verdad? Se hacía abundante. ¿Esto qué quiere decir? Investíguenlo, googlea ahí el dato de Hechos. Mira, es más, no lo googlees, te lo doy. Capítulo 2 del libro de los Hechos. Capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 46. Fíjate que dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y teniendo fervor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Lo voy a leer lento, despacito. Dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. ¿Cada cuándo partían el pan en las casas? ¿Cada primer día de semana? No, aquí no dice eso. Aquí dice que lo hacían unánimes, partiendo el pan en el templo, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comiendo juntos con alegría y sencillez de corazón. Que entonces no es como que alguien alzara una hostia, ¿verdad? Y dijera que el cuerpo de Cristo descendía y se hacía el pan. No era eso. Dice que cada uno partía el pan, dice, y partían todos los días el pan en las casas para partir el pan. ¿Qué es partir el pan? Comer juntos. Y sí, bueno, también en otras partes dice que la cena del Señor, en 1 Corintios, como él va a citar a continuación, habla la cena del Señor, que es, bueno, sí, ya es el rito sagrado en el cual conmemoramos la crucifixión de Cristo, pero no es como que partir el pan es el primer día de la semana nada más. El libro de Hechos capítulo dice que partían el pan todos los días los discípulos y perseveraban juntos en oración, en alegría y sencillez de corazón. No había rencillas, no había envidias, no había cosas por el estilo. Léelo, está en capítulo 2. Dice aquí que el 42, verso 42 del 2, perseveraban en la doctrina, en la comunión, en el partimiento de pan y en las oraciones, ¿no? Unos con otros.
Eso dice el libro de Hechos, ¿no? Y entonces aquí Luis Toro dice que el primer día de la semana algo especial era partir el pan. No, en realidad no, el libro de los Hechos dice que partían el pan constantemente. Capítulo 16, versículo 2. Primera de Corintios 16, 2. A ver si los cristianos se reunían el sábado. Yo le tomo... Y ojo, lo que yo decía era de que entonces si dice que Pablo partió el pan de noche y se alargó el discurso hasta la medianoche, tanto que el contexto que nos acaba de leer de Hechos 20, dice que Eutico se cae porque Pablo alarga el discurso hasta la madrugada. Entonces, ¿por qué los cristianos no se reúnen como Pablo y literalizan el texto y se reúnen los domingos de noche y alargan su discurso hasta la madrugada, ¿verdad? Porque literalizamos lo que nos conviene, pero lo que no nos conviene no lo literalizamos. Decimos que es metáfora, que es poesía, que es tal o cual. Entonces, ¿cómo saber qué es literal y cómo saber qué es poesía, qué es metáfora, qué es alegoría? El contexto te lo dice, el contexto inmediato, el contexto posterior inmediato y toda la metanarrativa bíblica, es decir, todo lo que habla de la Biblia respecto al tema, te dice qué es metáfora o alegoría y qué es algo literal. Y Luis Toro, evidentemente, nunca en ninguno de sus textos respeta el contexto ni la metanarrativa bíblica, lamentablemente. A ver, 1 de Corintios 16, 2. 16.2, 1 Corintios 16.2. Respecto a la colecta en favor de los santos, sigan también ustedes las normas que di a las iglesias de Galacia. Vamos a ver cuál es la norma. Pongan cuidado. Cada domingo. Otra vez. Cada domingo. Otra vez. Cada domingo. Cada domingo. ¿Por qué pide la colecta los domingos? ¿Usted cree que Pablo va a pedir la colecta del domingo si los cristianos no se reunían el domingo? ¿Quién le iba a dar colecta? Nadie. Cada domingo, otra vez Luis. Cada domingo, cada uno de ustedes. ¿Observan que cada domingo significa que se reunían todos los domingos? Cada domingo, pongan la lupa, observen esa palabra. Cada domingo significa los cristianos se reúnen todos los domingos. Como yo lo estoy haciendo, espero que lo haga. Y si no, ustedes sacan conclusiones. De todas maneras viene el debate. Ahora bien, a los hermanos adventistas, no sé si ellos, pero yo lo he escuchado, dicen, el que inventó el día domingo fue Constantino. Ojo acá, ojo acá. Constantino fue el que inventó el día domingo. No, a todos los adventistas que me siguen, les voy a mostrar que a ustedes les engañaron. Les voy a mostrar quién fue el que inventó el día domingo. Ok, antes de que pase con lo del argumento de Constantino, que es un clásico, ¿no? A ver, vamos a ver el contexto. El contexto, maravillosa palabra, hermosa, santa, grata, hermosa, poderosa palabra. El contexto del libro de los Corintios. El contexto inmediato, contexto histórico y contexto de la metanarrativa bíblica, ¿tá? ¿Qué dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 16:1? Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Bueno, para entender el pasaje tenemos que ver qué le ordenó a las iglesias de Galacia. ¿Qué le ordenó? ¿Qué pasó con la iglesia de Jerusalén? Estaba empobrecida. ¿Y qué hacían los cristianos? ¿Por qué será que ordenó que el primer día de la semana, el primer día de trabajo de la semana, no de descanso, el primer día de trabajo de la semana, cada quien recogiera el dinero o apartara el dinero? No dice recogiera, apartara el dinero. ¿Por qué? Porque entonces llega el viernes, ¿verdad? Y después llega el sábado que es, según la Biblia, el último día de la semana, séptimo día. Entonces, viernes sexto día, sábado séptimo día de descanso, y entonces llega el primer día de la semana. ¿Y qué se hace? ¿Qué se hace al principio y al final de algo? Tú tienes tu presupuesto, ¿verdad? Y entonces te pagan a la semana, semanalmente te pagan, y entonces tú separas tus diezmos, separas tus ofrendas, separas para
para la colegiatura, separas para la comida, la despensa, separas para la renta, separas para esto, para aquello. ¿Qué día lo hacían los cristianos? Manejar el dinero el primer día de la semana de trabajo, ¿verdad? Y entonces dice el apóstol Pablo, dice, hagan también ustedes la ofrenda para los santos. Jerusalén estaba empobrecida y dice, a las iglesias de Galacia también les ordené eso, dice, cada primer día de la semana, ¿verdad? Cada uno de ustedes ponga aparte algo. No dice que se reunían, ojo, repito, no dice que se reunían. Abre tu Biblia, 1 Corintios 16:2. No dice que se reunían, dice cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándole para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. No se recojan entonces, lo vuelvo a leer despacito, No dice que se reunían en domingo. Pablo les dice, guarden el dinero los primeros días de la semana que terminan su faena laboral, para que vayan ahorrando el dinero y cuando yo llegue no suceda algo que no quiero que suceda. Dice, cada primer día de la semana, domingo, cada uno de ustedes ponga aparte algo de su dinero según haya prosperado, guardándolo. ¿Para qué? Para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Es decir, para que cuando yo llegue no hagamos toda la carrera, a ver, ofrendas, a ver quién da. No. Ya se hizo, ya se guardaron, ya se ahorraron. Yo llego y simplemente las recojo lo que ya guardaron los primeros días de la semana cada que les ordené. No dice que se reunían los domingos para adorar y que se recogían ofrendas los domingos en un culto religioso. No, Pablo les dice, cada primer día de la semana, ¿por qué? Pues ya por el contexto histórico, el primer día de la semana era el primer día en que ahora sí puedes dedicarte a asuntos, digámoslo así, mundanos, terrenales, triviales, secundarios, ¿verdad? Que no son religiosos necesariamente como el dinero, como el trabajo, como otras cosas. Y entonces, como es el primer día de la semana laboral, el inicio de la semana del dinero, el inicio de la semana del trabajo, en ese inicio, tú ahorras lo que ganaste toda la semana pasada. ¿Por qué? Porque es el primer día del trabajo. El día anterior, el sábado, tienes que descansar, no tienes que hacer nada mundano. Pero como llega el domingo, el primer día de trabajo laboral, entonces ahora sí, dedícate al dinero. El sábado no puedes tocar el dinero, no puedes, bueno, cuando se refiere a tus propios egoístas e intereses económicos, ¿no? Cuando es ofrenda para los santos, cuando es ofrenda para la causa de Dios, cuando es para los pobres, el dinero para los pobres, puedes agarrar el dinero y dar y repartirlo, porque es dinero sagrado. Pero cuando, y aquí es otro tema del diezmo, pero no es el propósito de este video, pero cuando es dice, para la ofrenda para los santos, ¿verdad? Cuando son ofrendas que no son para los judíos, ¿sí? Porque todavía los discípulos se reunían a veces en sinagogas con los judíos, entonces ahí lo que se recogía con los judíos era para los judíos, pero dice, pero cuando llegue el primer día de la semana, que aparte el dinero, no para los judíos, sino para los cristianos de Jerusalén empobrecidos. Y entonces seguimos leyendo el contexto. Dice, y cuando haya llegado enviaré a quienes ustedes hayan designado por carta para que lleven su donativo a Jerusalén, y si es conveniente que yo también vaya, irán conmigo. Es decir, soy derecho. Pablo se está diciendo, cuando yo llegue con ustedes, enviaré a quienes ustedes hayan designado por carta para que lleven el donativo a Jerusalén. Entonces, no está diciendo que se reunían en el domingo. Luis Toro está torciendo las escrituras, está torciendo 1 Corintios 16:1. Lo está así como cuando lavas ropa y le haces así para exprimirlo y sacarle todo el agua que tiene. Así está haciendo ese texto, lo está torciendo con fuerza, con ganas, está torciendo el texto. Antes no existía. Y si antes existía, que uno de ellos me lo diga, o el que va a hablar conmigo que lo diga, ¿dónde lo decía? ¿Qué cosa? Antiguo Testamento, ¿saben qué significa domingo? Día del Señor. Y en el Antiguo Testamento no existía el día del Señor. En el Antiguo Testamento existía el día de descanso. Sábado, día de descanso, no día del Señor. Y ya te dijimos, Luis Toro, que el libro de los Hechos habla de que los cristianos y Pablo se seguían reuniendo en sábado y seguía vigente. El día del Señor.
No le añadas cosas que la Biblia no dice. No hagas decir al texto cosas que el texto no dice. Se reunían los cristianos como lo estoy mostrando, y el que por primera vez llamó Día del Señor al día domingo se llamó San Juan en Apocalipsis capítulo 1 versículo 10. Ojo acá, otro argumento falso, falacia. Por primera vez podemos encontrar en las Sagradas Escrituras Día del Señor, no día de descanso como hacían los judíos, Día del Señor. Dale. Se apoderó de mí el Espíritu el día del Señor. Se apoderó de mí el Espíritu el día del... Por eso se llama domingo, Día del Señor. No lo inventó Constantino, lo inventó San Juan en Apocalipsis 1:10. San Juan dice, no Dios, lo inventó San Juan. Dice. Ahora bien, si es el Día del Señor, comprendemos por qué los primeros cristianos se reunían el día domingo. Es Día del Señor. En realidad, la frase Día del Señor aparece varias veces en el Nuevo Testamento, todas refiriéndose al fin del mundo, al día en que Dios juzgará a la humanidad de manera ejecutar sus juicios, acabar con el mundo y los malvados. El día del juicio. Un ejemplo está en Hechos 2:20, dice antes que venga el día del Señor. También en 2 de Tesalonicenses 2, capítulo 2, verso 2, dice, en el sentido de que el día del Señor está cerca, dice Pablo. También está en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 10, dice en el que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, y está en Apocalipsis 6:17 también, y 16:14. En todos esos pasajes que les acabo de decir está la frase Día del Señor haciendo alusión al fin de los tiempos, pero como dice es evidente que capítulo 1 de Apocalipsis habla del Día del Señor como el día de reposo, pero vamos a ver qué dice la Biblia de la frase griega, de la frase en griego. El Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné o gomún, griego común del pueblo, del vulgo, no un griego clásico, un griego refinado, sino un griego común del vulgo. Entonces, la Biblia no fue escrita en latín. La Iglesia Católica oscureció la Biblia para impedir que la gente la leyera, y entonces, ¿cómo la oscureció? Escribiéndola en un lenguaje que no entendiera la gente del vulgo, el que sería el latín, contrario a los escritores de la Biblia, del Nuevo Testamento, que escribieron en un lenguaje en el que todos pudieran acceder a él, pero la Iglesia Católica siguió la contraria a los escritores bíblicos, y en vez de escribir en un lenguaje en el que todo el pueblo pudiera leer sus escritos, la oscurecieron bajo el argumento de que eran difíciles de entender, como dice Pedro. Pedro dice, hay escritos de Pablo que son difíciles de entender, y les llama otras escrituras, y dice, los cuales los inconstantes tuercen para su propia perdición. Entonces, Pedro no estaba diciendo, no hay que leerlo en el idioma común del pueblo porque lo van a torcer. No estaba diciendo nada de eso, pero la Iglesia Católica, bajo el argumento de que es un libro de texto difícil de comprender para una persona, un padre común, un cura común, pues cuanto más para el pueblo del vulgo. Y entonces oscureció, contrario a los escritores del Nuevo Testamento, con el latín. Y entonces el latín no es idioma oficial ni del cielo, ni de la Iglesia verdadera, ni de nada. El latín es simple y llanamente, fue un obstáculo tremendo para que las personas pudieran encontrar a Dios. El latín fue un obstáculo. No estoy diciendo que sea malo estudiar latín, no. Yo mismo lo he estudiado. Está bien, está bueno, está interesante, pero estoy diciendo en cómo fue usado en la Edad Media por la Iglesia Católica. Entonces, en griego, el Día del Señor del apóstol Juan de Apocalipsis 1 dice Kuriakos Emera o Gemera. Y otra variante dice Kyriake Imera, Kyriaki Imera. Kurios, la palabra kurios en griego significa Señor, amo. Entonces, kurios, la variante aquí sería Kuriakos o Kyriaki, es lo mismo, Señor. Y Imera o día. Entonces, es un acusativo del griego diciendo día del Señor. Está en acusativo Imera. Entonces, Kyriaki Imera significa Señor o día del Señor. Entonces, de latín se pasó a Dominicus Dies, ¿no? El latín. Y entonces, en otras ocasiones, podemos aprender un poquito más de griego. Importante para nosotros el Día del Señor, el domingo. Nos reunimos igual que las primeras comunidades cristianas. Que de paso, la palabra domingo viene de esa transliteración etimológica del latín,
que significa dies dominicus, ¿no? Entonces, si juntas esas dos palabras, las mezclas de alguna forma, pues sale la palabra domingo, ¿no? Dies dominicus o domingo, que es día del Señor, ¿no? Dominicus o día o Señor. Dies, pues día del Señor, domingo, ¿no? De acuerdo a la tradición católica, no de la Biblia y del griego en que fue escrita el Nuevo Testamento. Para celebrar con gozo la resurrección del Señor. En la antigua Roma, como es bien conocido, se llamaba este día Dies Solis, que también usaba el latín. Entonces, Dies Solis sería el día del sol. Observen ustedes. Al cual hace referencia Luis Toro hablando de Constantino, que de paso es muy interesante que sí, en realidad, Constantino el Grande, Constantino I el Grande, el 7 de marzo en el año 321, Constantino I el Grande decretó que el domingo sería observado como el día de reposo civil obligatorio. Y entonces en el código o en el llamado también Codex Justinianus, en el libro 3, en el título 12, en el párrafo 3, y entonces está también citado, por ejemplo, lo cita el erudito académico Phyllis Schaff en History of the Christian Church, en el volumen 3, en el año 1902, citando el Codex Justiniano, el Código Justiniano de Constantino, y está en la página 380 del académico Philip Schaff, por si a alguien le interesa, pero sí, Constantino el Grande decretó el día domingo, el día del sol, como el día para los cristianos al convertirse al cristianismo, ¿no? El emperador romano, por motivos políticos más que religiosos, ¿no? Y de hecho ya se venía guardando el domingo, antes de Constantino ya se venía guardando el domingo, solo que Constantino lo único que hizo fue decretarlo formalmente de manera imperial. Ya al mezclarse el cristianismo con la filosofía griega y pagana y mala, mundana, se mezcló lo puro con lo inmundo, y la filosofía griega con la filosofía judía que proviene del Nuevo y Antiguo Testamento, y entonces pues vinieron herejías como la del domingo, ¿no? Y entonces ya años después Constantino no lo hizo, los mayores castigos que hacía Constantino pues era a lo mejor una multa o llamarle la atención a la persona que trabajara en domingo y guardar el sábado, pero ya años después, aproximadamente unos, ¿qué será? 40 años después, en el año 363, las reuniones del sábado como séptimo día fueron prohibidas ya por el canon 29 del Concilio de la Odisea por la Iglesia Católica, es decir, ya fue prohibido legalmente guardar el sábado y fue obligatorio el día domingo. Fue una ley dominical en el año 366 por el Concilio de la Odisea de la Iglesia Católica en todo el mundo conocido. Entonces fue una persecución a los que guardaban el sábado y no el domingo. El mismo Jesucristo llegó a decir que Él era Señor del sábado. A ver cómo tuerce este texto que es para refutar a Luis Torito. Allá en Marcos capítulo 2, versículo 23, el mismo Jesucristo viene a decir que Él es Señor del sábado. Es amo, Señor, el heredero, el que dice qué se hace o qué no se hace en sábado, no los fariseos. Los fariseos decían qué se debía y qué no se debía hacer, y Jesús viene y le dice, no, ustedes no, yo soy el que digo qué se hace y qué no se hace en sábado. Y dice, es lícito hacer bien en sábado, curar en sábado, contrario a los fariseos que no querían que se curara en sábado. ¿Y qué significa Señor del sábado? Vamos a ver. Un sábado, Jesús pasaba por unos sembrados con sus discípulos. Mientras caminaban, los discípulos empezaron a desgranar espigas en sus manos. Los fariseos dijeron a Jesús, mira lo que están haciendo. Esto está prohibido en día sábado. El problema no es el sábado, el problema son los fariseos. Entonces, versículo 27, páselo para que adelantemos. Y Jesús concluyó. El sábado ha sido hecho para el hombre. El sábado ha sido hecho para el hombre. ¿En dónde fue hecho? En Génesis capítulo 2, Dios hace el sábado para descanso y bendición del hombre. Y no el hombre para el sábado. ¿Okay? Es decir, Dios no crea el sábado para que el hombre le haga un bien al sábado, sino que al revés, crea el sábado para que el sábado le haga un bien al hombre. ¿Qué está diciendo con esas palabras? Que no debemos esclavizar
esclavizarnos del sábado que era para el pueblo judío. No, Luis Torito, no dice eso. Dice que no debemos esclavizarnos de las tradiciones humanas, de las tradiciones religiosas, de los padres de la iglesia. Los fariseos, los líderes religiosos de la nación judía, habían inventado escritos, reglas, normas y mandamientos a los que Jesús llama mandamientos de hombres, ritos y ceremonias humanas que habían opacado el verdadero significado del sábado del Génesis, no mosaico ni judío, sino del Génesis con Adán y Eva, y Jesús viene a reivindicar, a limpiar y a defender el verdadero significado del sábado, que no es judío, es de Adán y Eva, y Isaías 58 al 66, capítulos enteros, hablan de que el sábado se va a seguir guardando en el cielo. Y escuchen cómo termina. Sepan, pues, que el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Es dueño del sábado y hace con el sábado lo que él quiera. ¿Y qué? Si lo quiere cambiar para el domingo. No lo cambió, dice, estoy sanando en sábado y es lícito hacer bien en sábado, es lícito curar en sábado, no está cambiando, no está diciendo, yo lo estoy cambiando, lo estoy aboliendo. No han leído las escrituras, el Nuevo Testamento, como dice, no he venido a abrogar la ley ni los profetas, no he venido a abolir, sino que las he venido a cumplir en lugar de ustedes. Pero dice, pero porque las haya venido a cumplir, dice, pero no por eso las vine a abrogar, porque es más fácil que pase el cielo y la tierra a que un punto, una iota, una jota, la más pequeña símbolo del alfabeto griego, una jota, una iota, fuere cambiada de la ley y los profetas. ¿Quién le dice que no? Él es dueño del sábado. Ahora bien, ese Jesucristo es dueño del sábado. Sin embargo, ¿saben por qué lo matan y saben por qué lo critican? Juan capítulo 5, versículo 18, como hacen los adventistas con nosotros los católicos, que dicen, ustedes no son la iglesia de Cristo porque ustedes no guardan el sábado. Así le decían a Jesucristo. Debo admitir que hay muchos adventistas que sí son muy fariseos, no lo niego, como en todos, como hay muchos católicos que también son ultra fariseos. En todas las religiones hay fariseos, en todas hay. Y en los adventistas también hay gente que también malinterpreta los textos, que está cerca de la verdad, pero no alcanza a comprenderla por completo y sí, juzga y condena a los demás. Y eso da pie a que estos paganos incrédulos, no católicos, estos paganos curas incrédulos, falsos maestros, vengan y critiquen al adventismo. No hagamos eso, amigos, hermanos adventistas del séptimo día. Tengamos un buen testimonio del adventismo ante los católicos y ante todo el resto del mundo cristiano. No, nosotros no agarramos a bibliazos a la gente así de si no guardas el sábado te vas a ir al infierno, si no guardas el sábado eres del diablo. No. Hay muchos que no guardan el sábado, yo lo estoy diciendo, hay muchos que no guardan el sábado y son mejores personas o mejores cristianos que los que sí guardan. Entonces, no vengamos a hacernos los moralistas, los perfectos, porque dice, no hay justo ni aun uno solo. Nadie es infalible ni tan perfecto que juzgue a los demás. Todo lo contrario, nosotros como adventistas vamos y comprendemos y somos empáticos con los que no guardan el sábado y somos pacientes como Jesús lo fue con los pecadores y los llamamos con amor, con cuerdas de amor, y entonces con cuerdas de amor muchos pueden venir al conocimiento de la verdad y a la doctrina adventista que está basada en los libros de Daniel, Apocalipsis, Hebreos y también en los evangelios. Entonces, vamos despacio y vamos sin condenar, ¿ok, adventistas? Okay. Que él no era hijo de Dios, que él no era verdadero cristiano. Ya. Déjenme decir esa palabra para que nos entendamos. Porque él no guardaba el sábado y lo iban a matar porque como los católicos no guardaba el sábado. No. A ver, 5:18. El compañero haciéndole así como si la historia estuviera diciendo así como que la gran cosa, ¿no? Pobrecito. Ay, es que con cualquiera que tenga verbo y labia y tenga un poquito de conocimiento puede engañar a muchos que no tienen tanto acceso quizá a la educación verdadera de la Biblia, ¿no? Es triste. 8, San Juan. Y los judíos tenían más ganas todavía de matarle. Tenían más ganas todavía de matarle. Porque
además de quebrantar la ley del sábado, porque además de quebrantar la ley del sábado, se hacía a sí mismo igual a Dios. ¿por qué lo querían matar? Porque no guardaba el sábado, según ellos. Jesucristo no guardaba el sábado. ¿Por qué dicen los adventistas que nosotros no somos la iglesia de Cristo? Porque no guardamos el sábado. Pero sepan una cosa. Si esa iglesia no se aman unos a otros como Cristo se ha amado y no guardan los mandamientos de Dios, porque los mandamientos de Dios tienen como base el amor, dice Jesús, se resume toda la ley y los profetas en amar al prójimo y amar a Dios con todas tus fuerzas y amar al prójimo como a ti mismo. Si esa iglesia no ama al prójimo como a sí mismo, no ayuda a los necesitados, a los huérfanos, a los desamparados, no ayuda a las personas, ni ama a Dios con toda su corazón y verdad, sino que ama al mundo, ama el dinero, ama la política, ama los vicios, los placeres, y al mismo tiempo quiere amar a Dios, entonces esa iglesia es falsa. El distintivo es el amor verdadero a Dios, que se manifiesta en guardar la doctrina correcta bíblica, y en la cual entra el sábado también, entre muchas otras cosas, no solo el sábado, y también el ayudar al prójimo, amar al prójimo. Entonces, otra vez, él dice, por eso los judíos aún intentaban matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, según su opinión, según la opinión de los fariseos, Jesús estaba quebrantando el sábado, pero en otros pasajes del Evangelio de Juan, dice Jesús, un versículo antes, vamos al contexto inmediato, dice, un versículo antes del que leyó Luis Toro, 17, Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Cuál trabajo? ¿En la carpintería? No, en la carpintería no. Dice el verso 16, por esta causa los judíos perseguían a Jesús e intentaban matarlo, porque hacía estas cosas en sábado. ¿Qué cosas? ¿Qué trabajo? Versículo 15, el hombre se fue y contó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. ¡Ay, vamos! Dice que Jesús lo había sanado. ¿Cómo trabaja Jesús en sábado? ¿Y cómo trabaja Dios Padre en sábado? Sanando, curando las enfermedades, haciendo bien a los dolientes, a los que sufren. Eso es bueno hacerlo en sábado. Eres enfermero, eres médico, alguien se fractura, alguien tiene necesidad, alguien le pasa un accidente. No, porque es sábado, no lo voy a curar, no lo voy a sanar. No, para nada, no lo voy a llevar a un hospital. O porque tengo sed, no voy a comprar agua porque me estoy muriendo de sed, pero no voy a gastar dinero porque es sábado. No, los fariseos hacían eso, obligaban a las personas a hacer cosas que escapan del sentido común. Y Jesús viene y dice, no, yo soy dueño del sábado y yo puedo curar en sábado y es bueno, es lícito hacer el bien en sábado, dice Jesucristo. Lee tu Biblia, lee los evangelios. Eso dice los evangelios, es lícito hacer bien en sábado. Mateo capítulo 12, versículo 9. Mateo 12, mira, qué bonito, se repite el número 12, el número cristiano, el número de los apóstoles, 12, Mateo 12. Por consiguiente, es lícito hacer bien en los días de reposo. Pero por cuestiones de tiempo, vamos a ir acabando. A ver, yo estoy esperando a que acabe ya la participación de Luis Toro para irme. Ya me cansé de refutar a este herejito, Torito, porque me cae bien hasta eso, se ríe y me da risa, no me da un poquito de lástima y también me da un poquito de risa, no me enojo con él, me da risa, hasta eso me cae bien porque está chiquito, es Torito. Que el que verdaderamente cumplió el sábado y por eso dijo allá en Juan 19:30, todo está cumplido. Cuando él dijo todo está cumplido en Juan 19:30, ¿sabe qué estaba diciendo? Que todo estaba cumplido. Que él lo cumplió todo. ¿Y qué fue lo que él cumplió todo? Pues miren ustedes, Jesús murió el viernes. Consumado es, en griego la palabra es tetelestai. Tetelestai gritó en griego, o está escrito en griego. It's finished en inglés, it's finished. Se ha consumado es, terminado es, finalizado es. ¿Qué consumó? La salvación del hombre. La salvación del hombre. Jesús estaba agonizando ya en la cruz, ya estaba a punto de morir. Dios encarnado estaba cargando la culpabilidad del pecado y de la transgresión de la ley de Dios y estaba salvando a los humanos que iban a aceptarle por fe. Por eso dice, consumado es, completado es. Vivió una vida de 33 años y medio sin pecar, sin equivocarse, sin caer,
sin ceder al diablo, sin ser derrotado por el diablo, y ahora cuando estaba muriendo en sustitución de los humanos, dice, tetelestai, acabado es, están salvados. Y esa oración se la dirigió a Dios Padre. Dijo, consumado es. En su corazón se lo dijo al Padre. Dijo, acabé la obra, dice en Juan 17. He acabado la obra, y todavía no moría en la cruz en su oración de Juan 17. Jesús todavía no moría en la cruz. Y aunque antes de que pasara las horas de agonía de la cruz, Jesús ya sabía que había ganado. Jesús le dice al Padre en Juan 17, en el Evangelio de Juan 17, he acabado la obra que me has dado, he cumplido lo que me has dado, y no he perdido a ninguno de los que me diste, hablando de los apóstoles, excepto el perdido, el hijo de perdición, Judas. He acabado, y tetelestai, consumado es en griego. Y el sábado descansó y resucitó. Torito lo dijo, Jesús en sábado descansó y empezó a trabajar resucitado el primer día laboral, domingo. Ya cumplió la antigua alianza. Ahora puede decir, todo está cumplido. Él cumplió la antigua alianza. Ya nos queda comenzar la nueva alianza. Porque cuando usted y yo, ya Cristo muere, descansa el sábado, cumplió el Antiguo Testamento. Entonces ya viene el Nuevo Testamento, lo dice Romanos capítulo 9, Romanos capítulo... A ver, antes de que te vayas a Romanos, porque Romanos es maravilloso, es justificación por fe, dice Jesucristo, dice Mateo 5:17, no crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas, no he venido a ponerles fin, sino a darles su pleno valor. Mateo 5:17. Lo vuelvo a leer. No crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas. No he venido a ponerles fin, sino a darles su pleno valor. Lucas 16:17 dice, es más fácil que el cielo y la tierra dejen de existir a que deje de cumplirse una sola letra de la ley. ¿Qué pasó, Torito? ¿Estamos o no estamos? ¿Contradicimos o no contradicimos la Biblia? ¿La torcemos o no la torcemos? Romanos capítulo 7, versículo 1 en adelante. ¿Cuántos? Gracias. Romanos capítulo 7, versículo 1 en adelante. Cristo muere y con su muerte ya nos da paso al Nuevo Testamento. Él cumplió todo está cumplido. Amén, sí, evidentemente, Él cumplió en nuestro lugar lo que nosotros no podíamos cumplir. Los ritos y ceremonias judíos, las leyes judías, la perfección judía, no la podíamos cumplir. La circuncisión perfecta no la podíamos cumplir. Pero el sábado no es judío, Torito, entiéndelo, compréndelo. El sábado no es el antiguo pacto, el sábado no es la antigua alianza, el sábado es eterno, como dicen los 10 mandamientos, como dice Isaías 66, como dice Jesucristo en su sermón del monte. Antes se va a acabar el mundo, antes que la ley moral, los 10 mandamientos, el no matar, el no adulterar, el no mentir, el no tener dioses ajenos, y el sábado, todo eso van a durar por siempre. Antes se acaba el cielo y la tierra, antes que eso se suprima, se acabe, se vaya. No, dice Jesucristo, no es venido a abrogar los leyes y los profetas, los vine a dar su verdadero valor y los vine a cumplir, ¿sí? 2 cosas hizo con el sábado y con la religión que el judaísmo había oscurecido. Los vine a cumplir y les vine a dar su verdadero valor. Mateo 5:17, ya lo leímos. Los vino a cumplir y les vino a dar su verdadero valor. Hizo 2 cosas. Otra vez, los vino a cumplir, como dice Luis Toro, sí, los cumplió, pero Luis Toro no dice lo que dice Mateo 5:17. Les vino a dar su verdadero valor, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo tuerce Romanos 7:1. Él descansó el sábado, lo cumplió ya. Ahora si lo cumplió, ya podemos nosotros pasar al Nuevo Testamento. Porque los 10 mandamientos estaban dentro del arca del pacto y la ley ceremonial de Moisés, dice Éxodo, estaba afuera. Los ritos y ordenanza estaban afuera del arca del pacto y los 10 mandamientos estaban escritos dentro del arca del pacto. Es decir, adentro del arca del pacto estaban los 10 mandamientos, afuera del arca del pacto
con los querubines de oro y el cuadrado, la madera de oro, con la luz, la shekinah, la gloria de Dios en el santuario, en el lugar santísimo que Moisés había construido, ahí donde se manifestaba la gloria de Dios una vez al año, en el Yom Kippur, en el día del juicio, que entraba el sacerdote a rociar la sangre con su dedo, la sangre del pacto sobre las tablas de la ley, anunciando el sacrificio de Cristo en la cruz para cubrir la ley, la suficiencia de la ley. Estaban dentro de esa arca, estaban los 10 mandamientos, y afuera del arca estaban los ritos y ceremonias, la circuncisión, las fiestas judías, las fiestas solemnes, los días de Pascua, los días de Luna Nueva, los días, la alimentación del judaísmo, etcétera. Todo eso estaba afuera, pero dentro estaban los 10 mandamientos, y el cuarto mandamiento de esos 10 que estaban dentro es el sábado, el cual es otro símbolo de que es perpetuo, tuvo un inicio, pero no tiene un final. Eterno solo es Dios. Eterno es que no tiene principio ni fin, pero el sábado es perpetuo, así porque es ley de Dios, porque es idea de Dios, es un invento de Dios el sábado, que empieza con Adán y Eva, continúa con los judíos y continúa con los adventistas del séptimo día. Dice que en el cielo vendrá toda carne a adorarme, dice Jehová, Isaías 66. Él muere, cuando Él resucita comienza el Nuevo Testamento. Escuchen. Les hablaré, hermanos, como a gente instruida en la ley. Otra vez. Les hablaré, hermanos, como a gente instruida en la ley. Quédese ahí. Le hablaré como a gente instruida en la... Pregunto. ¿Qué ley? ¿Qué ley? ¿Quién estaba hablando? Pablo. Judaizantes. ¿Y sabe quién era Pablo? Lo van a buscar en la casa porque no hay tiempo. Hechos 22, 1 en adelante. Pablo dice, yo soy fariseo, hijo de fariseo, criado a los pies de Gamaliel. ¿Sabe quién era Gamaliel? Uno 1000 veces mejor que tú y que yo, y 1.000.000 de veces mejor que tú, Torito. El máximo, lo maximito en la ley. Y dice Pablo, pues yo, Pablo, les hablo a ustedes como los que saben de ley. Pablo sabe de ley. Pablo no nos va a caer a mentira. Pablo es judío, Pablo es fariseo, conoce la ley de los 10 mandamientos que ellos defienden. Uy, la ley de los 10 mandamientos, sí, que la Biblia defiende. Pero vamos a ver qué dice Pablo. De paso, las comunidades primeras en guardar el domingo eran algunos cristianos de Egipto que tenían una especie de protognosticismo. Ojo, investiga ahí en Google qué es el gnosticismo. Eran las herejías a las cuales combatía el apóstol Pablo, el apóstol Juan. En las cartas del Nuevo Testamento, el gnosticismo, aunque no se menciona el nombre, las ideas del gnosticismo las ataca Pablo, las ataca Juan, las ataca Pedro, y también ataca Pablo y Juan y el resto a ideas judaizantes de circuncisión y de otras cosas, ¿no? No atacan el sábado, entiéndenlo. El sábado no es atacado, y cuando parece que atacan al sábado, no atacan al sábado, atacan a los judaizantes y su forma de cómo guardaban el sábado, como los fariseos, y cómo torcían el sábado los gnósticos y judaizantes del primer siglo. A ellos atacan. Pablo y los apóstoles atacan a los herejes, no atacan al sábado. En ninguna parte de Colosenses o de las epístolas de Pablo, Pablo ataca al sábado. El sábado no es atacado en ninguna parte de la Biblia. El sábado no es defendido, todo lo contrario, es defendido de los herejes judaizantes y gnósticos del primer siglo. Ustedes saben que la ley tiene autoridad sobre las personas. Que la ley tiene autoridad sobre las personas. Solamente mientras viven. Mientras vive. Siga. La mujer casada, por ejemplo, la mujer casada está ligada por ley a su marido. Está ligada por ley a su marido. Mientras éste vive. Mientras éste vive. En cuanto muere el marido. Y cuando muere el marido. Ya no tiene obligaciones hacia él. Ya se puede casar con otro. ¡Queda libre! Ja. Qué gracioso. Luis Toro debería ser comediante. De veras. Debería dedicarse al stand-up. Lo hace muy bien. Los mismos católicos que sí estudian, les da vergüenza, les da vergüencita. Los únicos que les gusta a Luis Toro, pues es, no la mayoría, no todos, pero sí la mayoría, pues ya señoras, gente grande, señores, gente grande. Uno que otro allí que
medio primerizo, quizá, ¿no? Que no sabe mucho, joven que le guste Luis Toro, que aspire a ser como él, yo sí le recomendaría, jovencito, no, o sea, estudia tu catecismo mejor, lea a los padres de la iglesia, lee tu Biblia, no veas a Luis Toro es una vergüenza incluso para el catolicismo, ¿no? Para el catolicismo serio, el catolicismo educado y que estudia y que es de letras. Luis Toro, que hace reír a su gente católica, lamentablemente. Queda libre. Ajá, siga. Mientras este vivía, ¿Mientras qué? mientras este vivía, Y se refiere a Cristo, cometía un comparado con el adulterio, esposo. Mientras Cristo vivía, mientras el esposo vivía, cometía un adulterio entregándose a otro. si se entregaba a otro, cometía adulterio, cometía pecado. Mientras Cristo vivía, el que no guardara el sábado, cometía pecado. Pero, muerto el esposo, Pero cuando ya Cristo muere, queda libre de sus deberes. nosotros ya quedamos libres de la antigua alianza. Es que Renuevo está confundiendo la antigua alianza judaizante con el sábado. El sábado no es judío, ni es antigua alianza, ni es antiguo pacto. No confunda los términos que usa Pablo. Por eso Pedro dice que son difíciles de entender. En segunda de Pedro dice, los escritos de Pablo son difíciles de entender, los cuales los inconstantes y perversos tuercen para su propia perdición, como Luis Toro, que tuerce la Biblia y los escritos de Pablo para su propia perdición. Siga. Y si se entrega a otro hombre, Y si se entrega a una nueva alianza, a otro hombre, no será un adulterio. no será adulterio, no comete pecado. Siga. Lo mismo pasa con ustedes, Lo mismo pasa con ustedes, hermanos, hermanos. pues han muerto a la ley. Han muerto a la ley. Y está hablando Pablo, que conoce de leyes. Sabe que la ley de los judíos, el centro de la ley judía, eran los 10 mandamientos. Vamos a leer el texto. Contexto, señores, contexto. Vamos rápido porque ya se me alargué muchísimo, ya van casi 2 horas aquí. No sé si está viendo alguien, y si está viendo alguien, le felicito y gracias. No esperaba eso, pero bueno. Dice, así también ustedes, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Ojo, ojo, ojo. Aquí Pablo, ¿qué término usa? Ley. Ley. No dice los 10 mandamientos. Luis Toro inventa, le añade, le interpreta a su forma a la escritura, le agrega palabras que no están escritas. Recordemos que estaba hablando de una alegoría, una metáfora entre Agar e Ismael y Sara e Isaac, hablando del judaísmo, de la transición del judaísmo al cristianismo. Pero los 10 mandamientos, como dice la Biblia en otras partes, siguen vigentes. Pablo, el mismo que escribe esto, Pablo dice, yo les digo que pues pecaremos, quebrantaremos la ley. El apóstol Juan dice, la infracción de la ley es pecado, ese es el pecado, el quebrar los mandamientos de Dios. Y Pablo dice, el mismo que escribe los textos que él está torciendo, dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, de ninguna manera. Y lo repite como 3, 4 veces en Romanos, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera, sino que dice, la ley es nuestro guía a Cristo, nuestro ayo a Cristo, dice Gálatas y Efesios, nuestro ayo, nuestro guía, nuestro tutor, el pedagogo, el que nos dirige a Cristo. El término de la ley, el fin de la ley es Cristo. No es que la ley se haya acabado, sino que el objetivo, la meta, el propósito, el fin, el término de la ley es Jesucristo. Si la ley no te lleva a Cristo, la ley no sirve, ¿sí? Pero no es porque la ley haya sido abolida. Sigue vigente, pero la ley te debe llevar a Cristo. Es un guía, es un tutor. Por eso dice aquí, habéis muerto a la ley. ¿Por qué habéis muerto a la ley? A la vieja letra. En el verso 1 dice Romanos, dice, hablo a los que conocen de leyes judías. Evidentemente está hablando el contexto de leyes judíos. Dice, no dice judías, dice que conocen de leyes. De la ley la ley se enseñorea entre tanto vive, y hace una alegoría con la mujer casada. Está hablando de los judaizantes. El contexto histórico de los romanos son los judaizantes, que hablaban de la circuncisión para salvarse, que hablaban de las fiestas judías para salvarse, que hablaban de comer ciertas cosas en sábado para salvarse, de caminar tantos pasos para salvarse, de no sanar para salvarse en sábado,
de hacer o no hacer cosas para salvarse en sábado, pero no está atacando al sábado. En ningún momento aquí dice está haciendo un ataque al sábado, ni en ningún momento está atacando a los 10 mandamientos. Está hablando, el término es la ley, y el contexto de toda la metanarrativa bíblica y de Romanos está atacando a los judaizantes. Por ende, las leyes o la ley que dice que ha abolido o que ya no es vigente son las leyes del judaísmo. Y el sábado no es del judaísmo. Repito, el sábado no es del judaísmo. Le dice Pablo otra vez de nuevo. Pues han muerto a la ley. Han muerto a la ley. No me vengan a decir que Pablo no sabía que era la ley. Y no me vengan a decir que Pablo está hablando de otra ley. Pablo está hablando de la ley de los judíos. Él es fariseo, criado a los pies de Gamaliel, conoce de leyes. Vale. Entonces Pablo seguiría matando, seguiría persiguiendo cristianos, seguiría cometiendo adulterio, seguiría haciendo tantas cosas, como ya digo, con el problema del argumento intelectual de Torito. No queda, no cuadra, su argumento moral no cuadra. En la persona de Cristo. En la persona de Cristo. Y han pasado a pertenecer a otro. Ya pasamos a pertenecer, ya no al Antiguo Testamento, ya al Nuevo Testamento. Ya no al judaísmo, al cristianismo, ya no a la salvación por obra, sino a la salvación por fe y gracia solamente. Y esa gracia, esa fe, se manifiesta en buenas obras y se manifiesta también en guardar el sábado, Torito. Es una señal, un símbolo, no un medio en sí mismo. No un fin en sí mismo, sino un medio. Es un medio, no un fin. Es como si compraras un Lamborghini, un Ferrari. El Lamborghini es el sábado. Pero si ese Lamborghini o Ferrari no tiene motor y no anda, no te lleva, no sirve de nada. Si el sábado no te lleva a Jesucristo, el sábado no está cumpliendo su propósito, no sirve de nada. Si la ley no te lleva a Jesucristo, el Ferrari, el Lamborghini no tiene motor, no sirve. Es pura apariencia, es puro lujo, es pura belleza, pura externo, pura engaño de apariencia, pero no sirve. Ya pasamos a otro, a Cristo. Ahora pertenecemos a Cristo resucitado. Por eso los cristianos ya no se vuelven a reunir el sábado, se reúnen el domingo. Y Cristo se hace presente en medio de ellos el día domingo, porque ya pertenecen al Señor resucitado. Y eso es lo que nosotros celebramos el día domingo, la resurrección del Señor. Exclamó el torcedor de contextos de la Biblia, y aplaudieron los amantes de la tradición y las costumbres, y no del estudio de la Biblia perseverante, no del estudio de la Biblia fiel, verdadera, fidedigna, no el estudio de la teología seria, sino de bufonería, payasonería y torcedura de contextos. A eso aplauden. ¿Cuánto me queda? 5 minutos. 6. El 6 dice, dale. Pero ahora hemos muerto a lo que nos tenía aprisionados. Pero ahora que hemos muerto a los que nos tenía aprisionados. Y la ley ya no vale para nosotros. Y la ley ya no vale para nosotros, para los adventistas, ¿sí? Ya no estamos sirviendo a una ley escrita. Ya no está. Sí, porque estoy usando sarcasmo, por si alguien no se da cuenta. Sí, porque si no te circuncidas te vas al infierno, sí. Es ilógico, es absurdo, no, la ley judía no la guardamos los adventistas, ni la defendemos la ley moral, la ley de Dios, no de los judíos, la ley eterna de Dios, que se manifiesta cuando uno es salvo por gracia solamente y por fe solamente. ¿Estamos siguiendo una ley escrita? Cosa propia del pasado. Cosa del pasado. Sino al Espíritu. Sino al Espíritu. Esto es lo nuevo. Esto es lo nuevo. Jeremías dice, haré un nuevo pacto y escribiré mis leyes y mis mandamientos en sus corazones. No dice, borraré mis leyes y mis mandamientos de sus corazones. No, Jeremías dice, he aquí hago un nuevo pacto con la casa de Israel. En aquellos días escribiré sus leyes y mis mandamientos en sus corazones. Y ahorita te doy el texto para que vayas y lo leas por ti mismo. Y puede ser que el hermano adventista me diga, eso se refiere a la ley ceremonial, no a la ley moral. Eso se refiere a la ley del lavado de las manos y de otras leyes, pero no de los 10 mandamientos. Te voy a demostrar que son los 10 mandamientos. Vamos tranquilo. Dice Dios, Jeremías 31, aquí vienen días, dice Jehová, dice Dios, no Luis Toro, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres en Egipto,
que invalidaron ese pacto. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, el nuevo pacto, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. La ley de Dios está en nuestra mente y la escribió ya no en tablas de piedra con su dedo en el monte Sinaí, sino las escribió aquí en el nuevo pacto, en el corazón dentro, a través de su Espíritu Santo. Si no tienes la ley en tu mente y escrita en el corazón, no eres pueblo de Dios. Así de sencillo, así lo dice, no lo dice ni el Antiguo Testamento, ni lo dice Jeremías, dice así ha dicho Jehová. Y vamos a refutar estos últimos 5 minutos que quedan de las herejías de Luis Toro. A ver, segunda de Corintios, capítulo 3, versículo del 3 en adelante. Te voy a demostrar que son los 10 mandamientos. No creo. Segunda de Corintios, ya lo tenemos, 3. Ministros del nuevo pacto. Se refiere a los 10 mandamientos dados en las tablas de piedra. Dios se lo dio a Moisés, pero eso llega hasta Cristo. Vamos a escucharlo. Segunda de Corintios 3, versículo 3 en adelante. 3:3. Nadie puede negar que ustedes son una carta de Cristo. Nadie puede negar que ustedes ya pertenecen a Cristo. Son una carta de Cristo, siga. De la que hemos sido instrumentos. De lo que hemos sido instrumentos. Escrita no con tinta. No con tinta. Sino con el Espíritu del Dios vivo. Con el Espíritu de Dios vivo. Y pongan la lupa. Detecten que se habla de los 10 mandamientos y Pablo sabe de ley. Carta no grabada en tablas de piedra. ¿Dónde estaban grabados los 10 mandamientos? ¿Y dónde dice Jeremías que estaban Dios a través de Jeremías? ¿Dónde está escrito? Ya no en tablas, sino en dónde. Aquí. Me adelanté. Y en serio, se los juro, que no es malo jurar. Jurar por Dios en vano sí es malo, pero no voy a jurar por Dios, evidentemente, pero les juro, en serio, este video no lo había visto yo antes, No, es la primera vez que lo veo. Había visto el principio, los primeros 10, 15 minutos, pero pues no eran debate como tal, pero este video no lo había visto y apenas lo estoy viendo. El Espíritu Santo a través de la Escritura se adelanta al hereje, al que va a calumniar, a torcer la Biblia. Ya no en tablas como antes, ahora en su corazón están escritos los 10 mandamientos, mi ley. Decir que se refiere a la ley ceremonial, se refiere a la ley moral, los 10 mandamientos. Sí, ya no están escritos en tabla, ahora están en el corazón, dice la Biblia. Escritos en tablas de piedra, siga. Sino en corazones humanos. En corazones humanos, dale. Ah, lo saltó. ¿Por qué dijiste siga? Si ahí está la respuesta, ya no está en las tablas, sino en corazones humanos. Por eso nos sentimos seguros de Dios gracias a Cristo. No sentimos temor de Dios gracias a Cristo, siga. ¿Cómo podríamos atribuirnos algo a nosotros mismos? Eso no viene de nosotros, eso no es invento del Papa, no es invento de los curas, eso no es invento de Constantino. No, eso viene de Dios, siga. Nuestra capacidad nos viene de Dios. Nuestra capacidad nos viene de Dios, siga. Incluso nos ha hecho ministros de una nueva alianza. Nos ha hecho ministros de una nueva alianza. Siga. Que ya no es cosa de escritos. Que ya no es cosa de escritos para el pueblo judío. Sino del Espíritu. Sino del Espíritu, siga. Porque lo escrito da muerte. Porque lo escrito en tabla de piedra da muerte. Mientras que el Espíritu da vida. Siga. Dice mi versión, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. El contexto está claro, ¿no? Está claro que Luis Toro, ya vamos viendo hacia dónde lo va a torcer, ¿verdad? Cuando se dieron leyes grabadas en tablas de piedra. Cuando se dieron leyes grabadas en tablas de piedra, ¿a qué se está refiriendo? Los 10 mandamientos. Ese ministerio que llevaba la muerte. Llevaba la muerte ese ministerio, por eso Cristo pone una nueva alianza. Fue rodeado de gloria. Pero sí fue rodeado de gloria. ¿Se acuerda cuando Moisés bajó del monte Sinaí? Su resplandor era gloria. Siga. Y los israelitas no podían fijar su mirada en el rostro de Moisés. Eso sucedió cuando Moisés bajó con los 10 mandamientos, si ustedes han leído la Biblia. Su rostro se resplandeció. Siga. A causa de su resplandor. A causa de su resplandor, y pongan la lupa. Aunque era fugaz. Era fugaz. ¿Sabe qué significa fugaz? Pasajero. Siga. ¿Qué gloria tan grande no les esperará entonces? Si eso tenía gloria, ¿qué gloria más grande no nos esperará a nosotros en el Nuevo Testamento? Siga.
A los que comunican el Espíritu. A los que comunican el Espíritu, siga. Si tan grande fue el ministerio que llevaba la condenación. Si tan grande fue el misterio que llevaba que ellos quieren seguir viviendo ahí. ¿No lo será mucho más todavía el que nos hace justos? Siga. Es algo tan glorioso bajo este aspecto. Es algo mucho mejor todavía el Nuevo Testamento, siga. Que la gloria del otro ministerio no era nada en comparación. No era nada en comparación y ellos todavía creen que es lo maximito. Diga. Que este ministerio de gloria pasajera. Pasajera, y ellos dicen que no, que es eterna. Está hablando de la gloria de la cara de Moisés, no está hablando no está hablando de los mandamientos. Lo estás leyendo, Luis, lo estás leyendo, Torito. Pasajera. Si el nuestro permanece. Si el nuestro permanece para la gloria, siga. Qué esperanza tan grande y qué seguridad nos da. ¿Qué seguridad tenemos nosotros? No es como Moisés. No es como Moisés. Que se cubría el rostro con un velo para que los israelitas no vieran el momento en que se apagara su resplandor. Eso se iba a apagar, era pasajero. Siga. Con todo, los israelitas se volvieron ciegos. Los israelitas, y no solamente ellos, también otros. ¿Otra vez? Con todo, los israelitas se volvieron ciegos. Se volvieron ciegos. El mismo velo les oculta el sentido. El mismo velo les oculta el sentido de la antigua alianza. De la antigua alianza. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Por eso los adventistas no son capaces de entender que con Cristo ya quedó esto atrás. Siga. Ay, Luis, Torito, estás durmiendo, Torito, estás torciendo la Biblia. Ya dijimos que está hablando del judaísmo, de la circuncisión, no de la ley moral escrita en las tablas de piedra eternas y en las tablas de nuestro corazón de carne eternas en el nuevo pacto. Y no descubren. Está hablando de los judíos hoy los judíos no creen en Cristo. Los adventistas del séptimo día creemos en Cristo. ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué cabezota? O cabecita, no cabezota, cabezota es de genio. Cabecita de Torito, chiquita, la nuececita de Luisito no entiende que está hablando de los judíos que no creen, que niegan a Jesucristo. Si tú vas a Jerusalén hoy, a Palestina, y ves los videos de los protestantes gringos, los güeros, los protestantes estadounidenses, que van a Jerusalén y con un megáfono, con un megáfono, con un microfonito aquí en la mochila o lo que sea, pregonan y hablan de Yahshua HaMashiach y Jesucristo el Mesías. Los judíos se congregan y todos esos judíos, algunos les empiezan a escupir, otros los patean, otros les pegan y les empiezan a gritar que se callen, cállate, vete a tu país, los judíos hoy los judíos no creen en Jesucristo. Pablo está haciendo referencia a que esos judíos, los judíos de hoy y los judíos de hace 2000 años sin creer en Jesucristo, los judíos llevan solo un remanente pequeño de ellos, los judíos mesiánicos, y uno que otro hay judío por ahí que sí creen en Jesucristo, solo ellos sí creen, pero los judíos no creen en Cristo. ¿Cómo comparas a un judío que no cree en Cristo con un adventista que sí cree en Jesucristo? Es que es de un IQ de 80 o un IQ de 70, es lamentable, absurdo y tristísimo de este pobrecito Luisito, Torito, curita, chiquito, enanito intelectual. Que con Cristo ya no tiene valor. Que con Cristo ya no tiene valor. Sigan. Por más que lean a Moisés. Por más que lean la Biblia. El velo cubre su entendimiento. El velo les cubre el entendimiento. Porque no creen en Jesús, ellos leen el Antiguo Testamento y aún así los judíos, leyendo a Moisés y el Antiguo Testamento, ellos rechazan y niegan el Nuevo Testamento, no creen en Jesucristo. Hasta hoy. Hasta el día de hoy no son capaces de darse cuenta lo que sucedió. No son capaces de darse cuenta por qué los cristianos verdaderos, por qué los católicos guardamos el domingo y no el sábado. Porque el velo les cubre el entendimiento hasta hoy. Y lo dice la Sagrada Escritura. Termino, se acabó. Listo. Ahora viene el hermano. No olviden la propuesta que le hice. Que me muestre dónde los primeros cristianos guardaban el sábado. No los judíos. Ok, hasta aquí amigos, muchas gracias por haberme acompañado en este larguísimo video.
¿Les gustó? ¿Les parece interesante, entretenido? Denle un like, así yo puedo saber si sigo o no haciéndolo, porque si no, pues hacerlo aquí y hablarle a nadie, pues no tiene sentido. Así que denle un like, coméntalo, compártelo, envíalo por mensaje quizá o por tus redes sociales, no lo sé. Y quizá y así puedes hacer que yo vea que los números crecen y que la gente le está agradando y entonces puedo hacer más. Me quedé en el minuto 50, resta 1 hora 29, no sé si voy a reaccionar a todo eso, es demasiado, pero sí sería interesante a lo mejor ver qué va a responder el supuesto pastor adventista, no sé si sí sea pastor adventista, porque bueno, con Torito todo se puede esperar, toda telenovela y teatro y manipulación mediática se puede esperar con Torito, no sé si sí sea adventista, pero la pinta de ellos se me hace algo sospechosa. No sé si sí sean pastores adventistas. Pero bueno, en fin, muchas gracias. Ya me alargué de más. Hasta luego. Recuerda, mi nombre es Juan. Soy adventista y deseo que Dios te bendiga muchísimo en donde quiera que vas. Recuerda la verdad. La verdad es sagrada. La verdad es de Dios. Y no le creas al más, dice Pablo, aunque un ángel del cielo venga y les anuncie otro evangelio, sea anatema. Y si Pablo habla de los ángeles, pues imagínate ahora de nosotros los mortales. No me creas a mí, ni le creas a Luis Toro. Estudia tu Biblia, llega a tus propias conclusiones, sé independiente, piensa por ti mismo. Hasta luego.